Por ahí leí que la sobriedad te da todo lo que el alcohol promete. No dejé de tomar por adicción ni nada parecido. De hecho, creía que tenía una relación normal con esta sustancia como todos los demás. Sírvete algo y te cuento por qué tomé esta decisión hace más de 3 años, los beneficios y lo que he aprendido en este tiempo, porque creo que es un tema interesantísimo. Cumplí 31 años hace poco. Empecé a tomar más o menos a los 13 y me liberé a los 28. Así que me eché 15 años, casi la mitad de mi vida entera en una relación incómoda con el alcohol. No hace falta que te diga que el alcohol está en todos lados, ¿no? Sabemos que está en cumpleaños, en reuniones familiares, en comidas, en reuniones de trabajo, hasta en los bautizos, pues. Está sumamente normalizado y en nuestra cara todo el tiempo, y además es regalado de conseguir. A los 14 años, por ejemplo, no tenía ni dinero propio ni edad legal para tomar, pero sí tenía acceso a una cuba. La mayoría de la gente toma, así que yo también lo hice. Pero desde hace unos años que algo ya no me cuadraba. Intenté dejarlo en mi adolescencia, por ahí en preparatoria, pero me duró solo unos meses. Me fui alejando de la fiesta, poco a poco, pero no fue hasta que escuché este podcast que algo cambió dentro de mí. And this is what people don't realize. Most people start drinking in their teens. They never really stop. And if you think about it, if you drink once or twice a week, you're always slightly under the cloud of alcohol. Yeah. Going alcohol-free will be the best thing that you've ever done. Si soy realmente honesto, antes no pensaba que tenía una mala relación con el alcohol. A ver, me ponía borracho de repente en la fiesta, divertido, con mis amigos, pero tampoco perdía el control siempre o hacía alguna tontería cada una de las veces. Solo salía y tomaba más unas que otras. Me fui dando cuenta que las noches en los antros eran muy similares. Parecía como algo que ya hubiera vivido antes, como un déjà vu. Nada nuevo. Me daban unas crudas de 24 horas, y en general sentía que tomar no contribuía positivamente a mi vida. Pero ignoraba ese gusanito una y otra vez. Aunque luego pensaba, ¿podré bailar libremente en una boda sin tomar? ¿Puedo salir a un antro sin tomar? ¿Necesito alcohol para hablar con gente nueva? ¿Me trae más cosas positivas que negativas a mi vida? La conclusión siempre fue que no. Y que tampoco hay dos niveles, ¿no? No solamente es o adicto o abstemio. Y que en este punto medio hay un universo entero. Hoy que me siento a reflexionar con calma, no puedo evitar pensar en dos cosas muy fuertes. La primera es que nunca elegí conscientemente tomar, ¿sabes? Simplemente seguí la corriente y sentí la presión de las personas y el ámbito que me rodeaba. Y nunca lo cuestioné, solo imité. Y la segunda es que hasta hace poco no había experimentado lo que era vivir como adulto sin alcohol. Me preocupé mucho cuando me di cuenta de esto. Ahora, antes de seguir destrozando la imagen pública de estos líquidos adictivos, quiero decirte lo bueno que le encuentro a tomar alcohol. Sabe rico. Esto es innegable. Ese primer trago de una chela helada, wow. El mezcal, un Tom Collins, el vino acompaña bien la comida, sin duda. Eso es todo. Pensé en poner estos otros dos en la lista, pero no son ciertos. Parece que momentáneamente nos relaja, pero luego nos trepa la ansiedad. Y la valentía que creemos que nos da es falsa, es efímera, no es real. Bueno, ¿y por qué tomé esta decisión? Más bien, ¿por qué si no tengo un problema con el alcohol, dejaría de tomar? Son muchas razones. La dependencia, la cruda, el ambiente que lo rodea, cómo me siento cuando estoy bajo su efecto, las peleas absurdas con personas que quiero, familiares y amigos, las lagunas mentales, la falsa valentía, el costo económico, el costo físico. Estoy seguro de que tienes a la mano una historia cercana en donde el alcohol jugó un papel importante en momentos de violencia, accidentes y situaciones de dolor. Igual y viste a alguien subirse a manejar un coche habiendo tomado, pelearse a golpes, descalabrarse o romperse alguna parte del cuerpo. Tal vez tienes algunas más fuertes que esas. Lo peor de todo es que al día siguiente nos reunimos para reírnos de lo que sucedió sin siquiera entender lo que nos estamos haciendo. Podríamos seguir y seguir con las razones. Mi respuesta más resumida es que ya me aburrió y que ya no va con quien quiero ser hoy. Genuinamente me interesa abrirme y tener conexiones reales en mi vida. Quiero acordarme de las experiencias que tengo, tener recuerdos bien grabados en mi memoria y cultivar confianza real en mí mismo, sin máscaras ni disfraces. Quiero ser valiente así nada más. Quiero ser yo. Bueno, ¿y qué cosas han sido difíciles o qué retos he tenido? La mera verdad es que no se me ha hecho tan complicado todo esto porque fantaseé en dejarlo durante mucho tiempo. Lo ansiaba pero no me había animado. Chance lo más difícil entonces fue animarme. En gran parte se me ha hecho hasta casi fácil porque Sofía, mi novia, lo dejó conmigo y hemos hecho un gran equipo. Nos entendemos, nos apoyamos y nos acompañamos. También tengo años de trabajar en mí mismo y hoy tengo más claro quién quiero ser y qué es lo que me está frenando de serlo. Lo que sí es que los primeros eventos fueron los difíciles. La primera boda, la primera reunión de noche, la primera vez diciendo no gracias y explicando por qué no quería tomar. Me sentía nervioso, inseguro, como
tenso y hasta algo paranoico de lo que iba a pensar la gente de mí, en la pista o en la mesa, por ejemplo. Me costaba bailar y soltarme, pero luego me di cuenta que en realidad todos estamos pensando en nosotros mismos, más que en los demás. Un pensamiento que todavía me ayuda en eventos es que todas las personas que están a tu alrededor probablemente estén en sus cabezas diciendo cosas como «qué pena bailar» o «qué miedo irle a hablar a esta persona» o «no conozco a nadie, entonces mejor me quedo en la esquina tomando esperando a que el alcohol haga su efecto y entonces me atreva a hacer X o Y cosa». O tal vez no te da pena socializar, pero solo a partir de X cantidad de tragos rompes una barrera para hacer ciertas cosas que no harías en sobriedad. Algunas personas me cuentan que han intentado dejar de tomar, pero que la gente que les rodea las molesta, las intenta forzar o hasta las deja de invitar a planes. La neta es que ese no ha sido el caso conmigo. Tengo la suerte de conocer a personas de todo tipo, con mente abierta. Si ese es tu caso, lo siento mucho. A veces duele aceptar que hay que soltar a ciertas amistades. Dejar de tomar implica crecer, y nos toca darle la vuelta a la página. Hoy me da demasiada seguridad saber que ya no necesito esconderme detrás de estar borracho. No lo uso como excusa, ni como escudo, ni como empuje para nada. Lo que pasa cuando dejas de tomar y vas a un lugar en donde normalmente habrías tomado es que empiezas a ver las cosas desde un lente nuevo que nunca habías usado, en vez de seguir con la corriente porque así siempre ha sido. Puedes como salir y ver desde lejos las actitudes de personas individuales, o puedes hacer un zoom desde cerca y darte cuenta de cómo actúa un grupo cuando ya está borracho. Yo así he aprendido mucho, observando. Así que van algunos de los beneficios y aprendizajes que encontré. Físicos. Este es muy sencillo. No quiero nunca más sentirme crudo. De por sí soy medio viejito y me gusta dormirme temprano y ya me da una especie de cruda por desvelarme. No quiero nunca más sentir que me retumba la cabeza de una migraña potente, tener náuseas, vomitar al día siguiente, no querer comer y encima tener un vacío emocional que me hace sentir culpa y resentimiento hacia mí mismo. Me acuerdo que sentí esto muchísimas veces en mi vida y al siguiente fin de semana volví a tomar. Me robó muchísimo tiempo y ya no me late darle tanto control sobre mi vida a una sustancia así. Si puedo divertirme, reírme, pasarla bien, crear conexiones con otras personas y despertarme tranquilo al día siguiente, entonces, ¿por qué seguir? No tiene sentido. La felicidad y satisfacción que siento al despertarme un sábado o un domingo tranquilo, en paz y orgulloso de no haber tomado es inmensa. De verdad, es un sentimiento que quiero que me acompañe el resto de mis días. Puedo aprovechar la mañana para ir a la bici o a caminar o lo que sea. También puedo decidir despertarme y no hacer nada, ¿no? No necesariamente es por una obsesión con la productividad, sino más bien por sentirme contento y a gusto conmigo mismo. Espirituales, emocionales. Dejar el vaso vacío nos deja vacíos. Tomamos hasta vaciarnos. Tomamos para cambiar nuestro estado interno. Pero entonces, ¿qué dice eso de nosotros? ¿Qué estamos ocultando o de qué estamos huyendo? ¿Qué hay en la profundidad de mi realidad que necesito escapar de ella? El otro día platicaba con mi compa Fabián, que tampoco toma, y concluimos que estar bajo los efectos del alcohol parece que nos acerca a los demás y a quienes realmente somos. Pero en realidad como que nos separa de quienes somos en nuestro estado más crudo, creando un abismo entre lo que creemos que somos y lo que somos en realidad. Porque si el alcohol nos hace como mostrar quiénes somos de veras, entonces tenemos que estar borrachos para ser nosotros mismos. Esto no cuadra. Sociales. Entiendo como la hermandad o la camaradería que parece que se crea cuando estamos tomando. Parece que nos abrimos, que bajamos la guardia, que nos reímos, que nos abrazamos y que echamos relajo en general. No puedo decir que no he disfrutado de esta dinámica. Sí lo hice en su momento. Creemos que nos hace más sociables o que nos acerca a otra gente, pero en realidad le estamos cerrando la puerta a la vulnerabilidad. No la deja entrar. Decimos te quiero más fácil cuando tomamos, nos abrazamos y bailamos más cuando estamos tomando. No estamos siendo vulnerables, estamos borrachos. Me da tristeza que sea así, porque sé que somos más que eso. Otras veces es como si un demonio se apoderara de nosotros y nos encontramos buscando pleito, faltándole al respeto a quien se atreva a meterse en nuestro camino y diciendo cosas que lastiman y que no necesariamente creemos en el fondo. Estar bajo los efectos del alcohol no nos da un pase gratis para ser irrespetuosos con los demás, pero parece que está socialmente aceptado hoy. Es que este tema. Otro tema fascinante es el de la masculinidad o el de la hombría. En la fiesta, ¿quién es considerado más hombre? ¿El que se echa 5 shots seguidos o el que no toma nada? Desde que somos pubertos o adolescentes, pareciera que la persona más cool es la que está dispuesta a arriesgar más. Y se lo aplaudimos. Ay, no seas marico, échate un shot. Ese güey me vio feo, vamos a echarle pedo. También hay bebidas de hombres y de mujeres. ¿Te has fijado? La cuba, el whisky en las rocas y el mezcal son para los machos.
Pero la Paloma, el vino rosado y los Cosmopolitans son de viejas. Pareciera que está más implícito que los hombres de verdad aguantan más alcohol. Y de la presión social ni empiezo porque no terminaría. ¿Alguna vez has querido no tomar y para quitarte a gente de encima has tenido que mentir? Chance las únicas razones válidas socialmente son que estamos en antibióticos, que estamos embarazados o que somos alcohólicos, de plano. Ya ni decir que vas a manejar es aceptable. Siempre viene acompañado de un, bueno, pero te puedes echar una ya. Hoy simplemente digo que no quiero y listo, es más que suficiente. Hay que acordarnos que todo el tiempo nos estamos espejeando con los demás y los demás con nosotros. Entonces es normal que alguien vea algo que le asusta y se incomode. Y viceversa, esto va de los dos lados. Me encantaría hacer un video de la hombría en muchos otros temas. Ahora, no es la cura para todo. Creo que es importantísimo decir que dejar de tomar no es tampoco una pastilla mágica que nos va a resolver todo de un día a otro. Así que no voy a inflar este video prometiéndote todo lo que tu corazón desea en un abrir y cerrar de ojos. Quiero ser muy franco y decirte que, por ejemplo, aunque la ciencia diga que dejar de tomar nos ayuda a dormir mejor, muchas veces me despierto todavía sintiéndome cansado. Aunque tomar aumenta nuestra ansiedad, todavía me abruma el mundo de vez en cuando. Lo que sí es un hecho es que puede darnos claridad en general y ayudarnos a aligerar la vida, que ya es lo suficientemente difícil a veces. ¿Y cómo navegarlo hoy? Sé que tan solo pensar en dejar el alcohol puede ser difícil. Se siente lejanísimo, muy difícil y ni siquiera sabríamos por dónde empezar. Pero así es con todo lo nuevo y desconocido. Obviamente este video no está hecho para tratar una adicción. Solo soy un compa con un canal de YouTube. Si no tienes una adicción clínica y quieres dejar de tomar, te recomiendo que vayas un día a la vez, un evento a la vez. Simplemente observa. Tal vez te encuentres con cosas que te ayuden a reconfirmar tu decisión o descubres otras que no sabías que te molestaban o que te preocupaban. Tipo, hace poco fui a mi primer festival de música sin tomar ni una sola gota. Completamente sobrios, muy contentos. En la noche hacía frío y hasta nos echamos un café. Nos la pasamos increíble. Bailamos, gritamos, brincamos y cantamos. Todavía me acuerdo de momentos del show de Fred Again, de mi canción favorita en Moderat y de escuchar a The Blaze por primera vez en vivo. Es una locura, que volteas a todos lados y el 99% de las personas está con un drink en la mano. Tomar es parte de la dinámica y es algo que también se presume. De por sí nos desvelamos esos 2 días y al día siguiente nos dio la cruda por no haber dormido tanto. Entonces haberle agregado otras 4 chelas dobles y otros mezcales no es algo que se me antoje ya. Pero no quiero perder a mis amigos. Si crees que te vas a quedar sin amigos, te entiendo. Solo déjame decirte que tus amistades verdaderas y reales ahí estarán ayudándote y apoyándote. En una de esas hasta se unen. También quiero que sepas que mucha gente en el mundo vive sin tomar y hay una comunidad grande allá afuera. Solamente te falta conocerla, pero existe. Además, lo rico de echar unos tacos con una chela helada no es la chela en sí, es el convivio alrededor de la mesa. El goce de ver a gente querida no es tomar, sino crear recuerdos nuevos juntos. Ojo en la palabra recuerdos, no escribí este guión a la ligera. Queremos acordarnos de nuestros momentos importantes, ¿no? Cosas que puedes tomar en vez. Mi opción preferida siempre será tomar lo mismo que tomaría con alcohol, pero sin alcohol. Tipo un mojito virgen, o un gin de toronja y romero fresco con agua mineral, pero sin gin. Las posibilidades de mocktails son infinitas. Aquí, por ejemplo, tengo jugo de toronja, agua mineral y un poquito de ginger beer. Algo que me ha sorprendido mucho es ver la cantidad de cervezas sin alcohol que ya existen. Saben casi idéntico y te dan ese mismo sentimiento del primer trago que te relaja y es como... Hay cervezas de jengibre, tés minerales, miles de opciones. También hemos conseguido vinos y otras cosas muy interesantes y más sofisticadas. Es un mundo que va creciendo rápido y lo puedo ver. De hecho, hace poquito fuimos a un viaje y nos encontramos con una tienda que vende puros productos de alcohol sin alcohol, en Ámsterdam, pero empieza a ver en otras partes. Conclusiones. Hoy para mí, tomar es un placer falso a corto plazo, con consecuencias graves a largo plazo, que además cobra intereses altísimos. Y puede pasar una vida entera sin que nos demos cuenta de esto. Lo usamos para librarnos de nuestras preocupaciones o de nuestras responsabilidades, pero tarde o temprano nos alcanzan. No podemos postergar para siempre. Y huirles no sirve de nada. Creo que también el problema así muy de raíz no necesariamente es tomar, sino desviarnos de vivir la vida que realmente queremos vivir, dejándonos llevar por lo que los demás hacen o repitiendo patrones de hace años solo porque sí. Pero para liberarnos de estos patrones, tenemos que cuestionarnos y tenemos que tener estas conversaciones difíciles. Todo esto ha sido un ejercicio de darme la oportunidad de sentarme conmigo mismo y pensar de verdad por qué hacía o no ciertas cosas.
pocas veces nos detenemos para pensar si lo que estamos haciendo nos está encaminando a un lugar mejor o nos está llevando a un lugar al que queremos ir, a ser quienes realmente queremos ser. Hoy sé que el Fon del futuro que ya admiro no se está escondiendo detrás del alcohol para ser el mismo. Si soy sincero, tampoco me imaginaba lo buena que podía ser mi vida sin tomar. No sabía que se podía. Y encima es algo que me trajo orgullo. Me veo hoy al espejo y me gusta quién está ahí. Hace tiempo no tenía esa confianza. Y obviamente no le atribuyo todo a dejar el alcohol y su paquete. Pero tiene mucho que ver. Para cerrar, se me ocurre también hacer otro video con las preguntas que te hayan surgido o que tengas ahorita de este video. Déjamelas acá abajo, que yo podría seguir por horas. Y hablando de preguntas, después de esta reflexión profunda, no puedo evitar proponer que tú y yo nos hagamos estas, ahorita mismo. ¿Queremos vivir sin saber quiénes somos realmente? ¿Queremos adormecernos para evitar lidiar con nosotros mismos? ¿O más bien, queremos abrirnos y mostrarnos ante el mundo tal y como somos, aunque estemos expuestos, seamos frágiles y parezca peligroso, pero viviendo auténticamente? Muchas veces no sabemos que hay distintas formas de vivir hasta que vemos a alguien más haciéndolo. Quiero que sepas que hay mucho apoyo, información y comunidad allá afuera para el cambio que quieras hacer. Ojalá que este video te ayude a dar el paso si es algo que se te antoja. Espero también con todas mis ganas que te des la oportunidad de llevar una vida intencional y repleta de cosas que te nutran el alma, en vez de intentar llenar inconsciente y desesperadamente una sed y un vacío que ya sabemos que es insaciable, implacable e infinito. Te mando un abrazo grande y nos vemos por ahí. O por allá. No lo sabemos. Salud.